Mi padre y mi tío tienen una historia sobre lo que fue vivir como forasteros, jóvenes blancos no nativos, en una reserva. Mi abuela era maestra en esa reserva, y comparados con los navajos que vivían allí, ellos llevaban una vida bastante cómoda. Por lo que sé, hay muchas normas y tradiciones que rodean a la nación navajo. Muchos no nativos, sobre todo los de generaciones mayores, prefieren no hablar de sus experiencias o historias, especialmente con quienes no pertenecen a la cultura. Si cometo algún error al contar esto, ya sea en cuanto a su cultura, creencias o prácticas, pido disculpas de antemano. Solo intento compartir una historia que en mi familia siempre se ha contado en susurros. Mi abuela, mi padre y mi tío vivieron allí por algunos años, y su experiencia fue muy distinta a la de los navajos que llevaban generaciones en ese mismo lugar. Solo quiero contar su historia y ver si alguien más que haya vivido en esa comunidad ha pasado por algo parecido, o si hay más relatos que la gente esté dispuesta a compartir. Mi padre y mi tío se llevan unos 2 años de diferencia. Vivieron en las montañas Navajo en los años 80. Mi padre tenía entre 10 y 12 años, y mi tío era más pequeño. Como cualquier niño, pasaban casi todo el día afuera, montando bicicleta con sus amigos, que eran navajos de la reserva. Mi abuela, que estaba tratando de recuperarse de una relación abusiva con el padre de ellos, no solía preocuparse demasiado por dónde andaban. Era una comunidad pequeña, y en ese entonces no parecía haber grandes peligros. O al menos, ellos no sabían lo que era el peligro real a esa edad. Esa noche en particular no era diferente a otras, sin supervisión de adultos y con la libertad de siempre. Pero hacía más frío de lo normal, y el cielo estaba más oscuro de lo imaginable. En un lugar tan aislado, las estrellas solían iluminar la noche, pero esa noche parecía como si la tierra se hubiera movido a otra dimensión, a un vacío. Los chicos corrían en bicicleta, compitiendo entre ellos como siempre, hasta que de repente todos frenaron al mismo tiempo. Miraron hacia arriba. El rostro de cada uno cambió de inmediato, de la despreocupación infantil a un horror absoluto. Quedaron inmóviles, apretando los manubrios con toda la fuerza que tenían, clavados en el camino de tierra. A su derecha estaba una mesa, una formación rocosa, por la que pasaban todos los días. Era la misma que quedaba justo frente a la casa de mi familia, visible desde la ventana del cuarto donde dormían mi padre y mi tío. Esa misma mesa, desde esa noche, se convertiría en el origen de sus pesadillas. En la cima, había una hoguera inmensa, mucho más grande que cualquier fogata que alguien pudiera armar. Más grande de lo que un grupo de personas normales podría mantener. Las llamas rugían y parecían imposibles. Pero lo más aterrador no fue el fuego, sino la figura completamente negra que danzaba alrededor de él. Los amigos navajos de mi padre y mi tío les dijeron enseguida que eso no era una danza ni un ritual navajo, y todos sintieron un vacío en el estómago. Sin decir palabra, los chicos navajos se dieron la vuelta y corrieron a toda velocidad de regreso a sus casas. Mi padre y mi tío tiraron las bicicletas al suelo y cruzaron corriendo el camino sin pavimentar hasta su casa. Entraron en pánico, contándole a mi abuela lo que habían visto. Pero ella no pareció preocuparse. Les dijo que era solo una leyenda de los nativos y los mandó a dormir. Sin embargo, esa noche no durmieron. Se quedaron despiertos, acostados en silencio, con las cortinas cerradas lo más posible, demasiado asustados como para mirar por la ventana. Ninguno pudo sacarse de la cabeza las imágenes grabadas en su mente. Cuando al fin salió el sol y un poco de luz entró en la habitación, sintieron alivio. La oscuridad parecía haberse disipado. Fueron a la cocina e intentaron una vez más contarle a mi abuela lo que habían visto, tratando de explicarlo, aunque las palabras no les salían. Ella los ignoró otra vez, más concentrada en su café y su periódico, y les dijo que si tanto les preocupaba, subieran a la mesa y vieran por sí mismos qué había pasado. Así que los hermanos buscaron a sus amigos,
los mismos que habían estado con ellos la noche anterior, y salieron en bicicleta hasta el lugar. Los amigos se quedaron abajo, mirando desde el camino de tierra, mientras mi padre y mi tío escalaban para ver si quedaba algún rastro del fuego que habían visto. La mesa no era tan alta, apenas como la altura de una casa de un piso, así que tardaron menos de 2 minutos en llegar a la cima. Cuando llegaron, se sintieron confundidos, entre el alivio y la histeria. No había absolutamente ningún rastro de fuego, ni cenizas, ni marcas, ni olor a humo. Nada. Bajaron y contaron a sus amigos lo que habían visto, o más bien, lo que no habían visto. Los chicos navajos los miraron con los ojos muy abiertos, pero no dijeron una sola palabra. Dieron media vuelta y se fueron pedaleando hacia sus casas. Nunca se volvió a hablar del tema. Ni la abuela, ni los vecinos, ni nadie de la comunidad quiso decir una palabra al respecto. Y aunque mi padre y mi tío insistieron por años, nadie respondió. Mi padre es una persona escéptica. No cree en nada paranormal. No cree en fantasmas, ni en ovnis, ni en nada de eso. Pero cuando le pregunto sobre el skinwalker que vio esa noche, se pone pálido. Empieza a ponerse nervioso. Habla seco y corto. Tuve que insistirle mucho para que me contara todo, y cuando lo hizo, vi cómo se le erizaban los pelos del brazo al recordarlo. En 2019, mi abuela me llevó a las montañas Navajo para mostrarme el lugar donde vivió, su historia, y para que viera cómo aún hoy muchas familias Navajo siguen viviendo en la reserva. Según ella, casi nada ha cambiado desde los años 80. Caminé y exploré lo que pude del territorio, cuidando de no entrar en zonas que fueran sagradas o privadas, para no faltar al respeto. Aún así, mientras estuve allí, sentí algo distinto. Una pesadez en el aire, como si mi sola presencia no perteneciera a ese lugar. No era por la gente, que fue amable, sino por el ambiente mismo. Mi intención era escuchar las historias de otros, así que hablé con algunos residentes que también me contaron experiencias similares. Subí la misma mesa donde mi padre y mi tío aseguraron haber visto al skinwalker. Me sentí normal hasta que llegué a la cima. Entonces, al pararme justo en el centro, sentí como una oscuridad comenzaba a meterse en mí, como si el lugar aún guardara algo que no quería ser recordado. Esta historia viene de mi padre, y es una de las más inquietantes que le he escuchado contar. Ocurrió en los años 70, antes de que yo naciera, cuando él trabajaba como guía de senderos en algún lugar del centro de California. Solía dirigir recorridos a caballo para turistas, atravesando senderos montañosos y extensos tramos de matorrales. En el camino conoció a mucha gente, pero uno de esos hombres se quedó grabado en su memoria, aunque el motivo real no lo entendería sino mucho después. Al principio, aquel hombre era solo un cliente más, alguien que disfrutaba de los caballos y de los paseos por los senderos. Pero con el tiempo se convirtió en algo más. Era nativo americano, proveniente de una reserva cuyo nombre mi padre nunca mencionó, y de la cual el hombre tampoco quiso hablar. Nunca explicó por qué se había marchado. Simplemente un día apareció allí, callado pero hábil, y terminó trabajando junto a mi padre y su hermano. Mi padre siempre tuvo la sensación de que ese hombre estaba huyendo de algo, pero nunca se atrevió a preguntar. Y de todos modos, el hombre dejaba claro que había temas de los que no se debía hablar. Un día, mi padre, su hermano y aquel amigo estaban guiando a un grupo de turistas por las colinas. Era una jornada como cualquier otra. El sol brillaba. Las cámaras de los turistas no paraban de hacer clic, y mi tío lanzaba chistes para mantener el ánimo alto. Todo era risas y tranquilidad. Avanzaban por un tramo de campo abierto cuando alguien desde atrás gritó que había un coyote y señaló hacia un pequeño valle. No era nada raro. Los coyotes son comunes en California, especialmente entre los matorrales.
El grupo se detuvo para tomar fotos, y mi padre empezó a conversar de algo trivial con su amigo, hasta que notó que su hermano había dejado de hablar. Estaba mirando al animal, entrecerrando los ojos. Dijo en voz baja que ese coyote no se veía bien. Mi padre volteó a mirar. Al principio no entendió qué quería decir, pero había algo extraño. Las patas del animal eran demasiado largas y delgadas, como si no pertenecieran a su cuerpo, y la forma en que caminaba no era la correcta. En lugar de moverse con las patas opuestas, como un perro normal, avanzaba moviendo las dos patas del mismo lado a la vez, como un camello. El hocico era demasiado largo, quizás unos 8 centímetros más de lo normal, y mantenía el cuello y la nariz erguidos, como si estuviera buscando un olor que no quería perderse. Mi padre trató de quitarle importancia, pensando que tal vez era un animal con una deformidad. Los animales nacen extraños a veces, dijo. Su hermano asintió, sin darle más vueltas. Pero el amigo nativo se había quedado completamente quieto. Estaba mirando al animal, sin pestañear casi, y mi padre notó que temblaba ligeramente. Le puso una mano en el hombro y le preguntó si estaba bien. El hombre no respondió al principio. Luego, sin apartar la vista del animal, levantó un dedo tembloroso y murmuró: «La cola. Mira la cola». Mi padre volvió a mirar. «No tiene cola», respondió. «Exacto», dijo el hombre. No volvió a hablar en todo el camino de regreso al campamento. Se mantuvo rígido en la montura, mirando al frente, sin volver a ver al coyote. Pero el animal lo siguió. No se acercó al sendero, ni se aproximó al grupo, pero los acompañó a distancia, avanzando entre la hierba baja, con ese movimiento antinatural. Los turistas pensaron que era divertido, su mascota del recorrido, pero ni mi padre ni su amigo sonrieron. La tensión que emanaba de aquel hombre era como un cable a punto de romperse. Faltaban unos 200 metros para llegar al campamento cuando ocurrió. El coyote salió disparado de entre los arbustos y cayó justo frente a ellos, a unos 6 metros de distancia. Los caballos se descontrolaron, relinchando y levantándose sobre las patas traseras. Los turistas gritaron, pero la criatura no se movió. Simplemente se quedó allí, observándolos, y sonrió. No era una sonrisa animal, no era el jadeo de un perro con la lengua afuera, era una sonrisa humana. Los labios retraídos, los dientes a la vista, amarillentos y manchados cerca de las encías, y estaba mirando directamente al amigo de mi padre. Sin decir una palabra, el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño disco de madera, del tamaño de una moneda grande. Lo levantó mostrando un símbolo de flecha quemado sobre la superficie. El coyote giró la cabeza, apartando la mirada, y entonces aulló. Pero no era el típico aullido agudo de los coyotes. Era un sonido grave, profundo, casi ahogado, como si algo tratara de gritar con agua en los pulmones, como si se estuviera ahogando y apenas lograra emitir ese ruido. Luego dio media vuelta y desapareció entre los arbustos. Los turistas estaban conmocionados, los caballos nerviosos. Mi tío, siempre con una broma a mano, rompió el silencio diciendo: «Bueno, espero que al menos hayan sentido que valió la pena el tour». De vuelta en el campamento, el amigo finalmente habló. No contó toda la historia, solo fragmentos. Dijo: «Los mató, y ahora va a intentar matarme a mí». No explicó a quiénes se refería. Cuando mi padre insistió para que contara más, él negó con la cabeza y dijo: «Mientras menos sepas, mejor». Antes de irse, le entregó a mi padre y a mi tío uno de esos discos de madera con la flecha quemada. «Llévenlos siempre con ustedes. Los protegerá. Yo mismo los hice». Esa misma noche, alrededor de las 8, se marchó. Subió a su camioneta y se fue. Mi padre nunca volvió a verlo. Todavía conserva ese disco. Dice que lo guarda en una caja junto con su viejo equipo de trabajo. Solía contar esta historia cuando íbamos de campamento,
con una sonrisa, como si fuera solo un buen relato para asustar un poco junto al fuego. Pero en noches como esta, cuando se escucha un aullido grave a lo lejos, recuerda aquella cosa que vio, eso que no era un coyote. Esto ocurrió el 29 de diciembre de 2018. Nunca había hablado de esto hasta ahora, en parte porque todavía me da miedo, y también porque la única persona que lo vio conmigo se niega a hablar del tema hasta el día de hoy. Aquella noche, acababa de bajarme del carro de mi novio, justo frente a mi casa. Caminé hacia la parte delantera del vehículo para despedirme con un beso. Una noche completamente normal. A unas 2 casas de la mía, hay un poste de luz, y mientras miraba en esa dirección, de reojo, vi una figura alta y negra parada justo debajo. No había estado ahí cuando salí del carro. No habíamos estado afuera más de unos minutos, pero en ese breve tiempo, esa cosa había aparecido, simplemente ahí, quieta, junto a la farola. Desde donde yo estaba, debía medir entre 1,80 m y 2 metros. Me quedé congelada y le pregunté a mi novio, ¿tú ves ese venado? Porque por alguna razón, eso fue lo primero que mi cerebro quiso creer. Él me respondió, sí, es un venado, pero con un tono que dejaba claro que ni él mismo se creía sus palabras. Luego me dijo, con voz baja, camina despacio hacia la casa. Ninguno de los dos apartó la vista. Lo que yo veía no era un venado, ni de cerca. Tenía la forma general de un lobo, alto, delgado, pero no fornido. Totalmente negro. Lo más extraño era que, incluso bajo la luz del poste, no se le distinguían detalles. Era como una silueta completamente negra, más oscura que todo lo que la rodeaba. Lo único que pude notar fueron sus patas largas y delgadas, un hocico similar al de un lobo, y astas, como de ciervo, saliendo de su cabeza. No se movía rápido ni de manera agresiva. Cuando lo noté por primera vez, tenía la cabeza agachada, mirando hacia otro lado. Pero mientras retrocedíamos, la levantó lentamente y giró para mirarme directo. Fue entonces cuando vi sus ojos. Eran rojos, intensos, brillantes, y completamente erróneos, como si algo en ellos no perteneciera a este mundo. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, sentí que no podía moverme. No era exactamente parálisis, pero mi cuerpo se negó a reaccionar. Era una sensación clara. Si hacía un movimiento equivocado, algo horrible pasaría. La criatura no pestañeaba, no se movía. Solo me observaba. Y yo, estúpidamente, le sostuve la mirada. Era como si estuviera hipnotizada. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Todo se detuvo. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. Mi papá salió al frente y preguntó qué estaba pasando. En ese momento, la cosa se movió. Giró la cabeza y salió corriendo hacia el bosque detrás de la casa que estaba 2 puertas más abajo. Y cuando digo que corrió, no me refiero a que saltara como un venado o trotase como un lobo. Se deslizaba. Iba baja al suelo, moviéndose de lado a lado, con una fluidez silenciosa, casi felina. Era demasiado rápido y demasiado silencioso para un cuerpo de ese tamaño. No rebotaba como lo haría un animal normal. Se movía como si estuviera hecho para cazar sin ser visto. Corrí dentro de la casa y le pedí a mi papá que revisara las cámaras de seguridad. Tenemos cámaras que cubren todos los ángulos de la casa, excepto el patio trasero. Cuando vimos las grabaciones, había algo, pero no lo que yo esperaba. Solo se veía una masa alta y oscura, sin detalles. Solo una figura completamente negra moviéndose en la misma dirección hacia donde había visto a la criatura escapar. Lo más extraño era que nuestras cámaras tienen visión nocturna y detección de calor. Detectan perros, gatos, incluso mapaches, y todos aparecen brillando en blanco. Pero esa cosa
Esa cosa aparecía negra, fría, como si no emitiera calor en absoluto. Después de ver eso, mi papá borró el video. Él tiene ideas muy firmes respecto a todo lo paranormal. No cree en eso, no quiere creer en eso, y mucho menos quiere guardar evidencia de algo así. Se niega a hablar de esa noche, sin importar cuántas veces intento mencionarlo. Ese silencio siempre me ha hecho pensar en lo que él pudo haber visto antes de borrar la grabación. No pensé mucho más en lo que podría haber sido hasta que mi novio actual mencionó el tema de los skinwalkers. Empezamos a leer sobre eso juntos, y algunas de las descripciones se parecían demasiado a lo que yo había visto aquella noche. Pero la verdad, no estoy tratando de buscar respuestas. Solo quiero olvidarlo. Quiero que desaparezca de mi mente. Pero no puedo. De vez en cuando espero afuera por la noche, me descubro mirando hacia la misma dirección del poste de luz. Esperando, temiendo y deseando con todas mis fuerzas no volver a ver esos ojos rojos nunca más. No sé qué era, no sé qué quería, pero de algo estoy segura. Fuera lo que fuera, eso no era un venado. Hace algunos años, cuando tenía 16, participé en un programa de intercambio estudiantil en Estados Unidos. Soy de los Países Bajos y tuve la suerte de quedarme con una familia increíble en Nuevo México. Eran muy amables. El papá, la mamá y sus 2 hijas, una de mi edad y otra de 14. Nos llevábamos muy bien e hicieron de todo para que me sintiera parte de la familia. Casi al final de mi estadía, decidieron llevarme de campamento como una especie de despedida antes de que regresara a casa. Estaba emocionado. Nunca había acampado en el desierto, y la idea de pasar mis últimos días bajo las estrellas sonaba perfecta. Manejamos hasta una zona muy remota, lejos de todo. Recuerdo el silencio. Solo un desierto interminable, con grupos de árboles de enebro y algunas formaciones rocosas aquí y allá. Sin señal, sin gente, nada. Solo nosotros, el viento y el sonido de las ramas moviéndose. Cuando terminamos de montar el campamento y encender la fogata, el sol ya comenzaba a esconderse. El cielo se tiñó de tonos morados y naranjas, y todo se sentía tranquilo, al menos por un rato. Ya entrada la noche, las 3, las hijas y yo, nos pusimos algo inquietas. Queríamos hacer algo más, así que decidimos trepar un árbol grande que estaba no muy lejos del campamento. Solo unos minutos caminando, lo suficiente para que los adultos no pudieran vernos. Era un árbol retorcido, con ramas gruesas que se alzaban hacia el cielo. Subimos riéndonos, hablando en voz baja, como adolescentes. No estábamos muy alto, solo lo justo para ver cómo se desvanecía la última línea de luz en el horizonte. El desierto estaba en silencio, demasiado silencio, salvo por el crujido lejano del fuego y algún insecto ocasional. Y entonces, pasó. Anuk. Alguien llamó mi nombre. Me quedé helada. No era cualquier voz. Era la voz de la hija menor, la que estaba justo debajo de mí, sujetándose de una rama. El problema era que no era ella quien hablaba. Anuk, se oyó otra vez, idéntico tono, misma voz, pero proveniente del interior del bosque. Miré hacia abajo. La niña me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, sin decir nada. No movía los labios. Miré a su hermana, que estaba más arriba, también en silencio. ¿Escucharon eso? Susurré. Las 2 asintieron, pálidas. Nos quedamos quietas. La voz siguió llamándome una y otra vez, y sonaba exactamente igual que ella. Ese fue el peor detalle. Era demasiado perfecta, como si alguien hubiera grabado su voz y la estuviera reproduciendo en bucle. Pero había algo apenas perceptible que no encajaba. Una pequeña distorsión, algo artificial. Pasaron minutos, aunque parecieron horas. La voz no se detenía.
En un momento, juro que vi algo moverse entre los árboles. Solo un destello, una sombra. No pude distinguirlo. Y de pronto, silencio. Todo se detuvo tan bruscamente como había empezado. Nadie se movió, ni respiramos. Y entonces, sin decir una palabra, salimos corriendo. Bajamos del árbol como si la vida dependiera de ello y corrimos hacia el campamento, sin mirar atrás, hasta que la luz del fuego nos envolvió. El papá y la mamá estaban tranquilos, disfrutando la noche, sin imaginar lo que acababa de pasar. Debimos parecer locas, jadeando y con los ojos abiertos de par en par, porque el padre enseguida preguntó qué ocurría. Les contamos todo. Y mientras hablábamos, vi cómo el color desaparecía del rostro del papá. Esa sonrisa amable que siempre tenía se desvaneció. En su lugar, puro miedo. No hizo preguntas, no intentó buscar una explicación. Solo se levantó y dijo: «Empaquen, nos vamos». En menos de 5 minutos ya estábamos en el auto. El camino de regreso fue en completo silencio. Yo miraba por la ventana, viendo el desierto pasar a oscuras, con la sensación de que algo nos seguía mirando. Al llegar a la casa, el padre apenas habló. Murmuró algo sobre mala energía y nos dijo que descansáramos. Nadie volvió a mencionar nada. A la mañana siguiente, desayunamos como si nada hubiera pasado. Unos días después, me llevó al aeropuerto. Cuando llegamos al terminal, justo antes de que me bajara del carro, me miró y dijo: «¿Sabes lo que escuchaste allá afuera?» No quise asustarlas, pero probablemente era un skinwalker. No tenía idea de qué era eso. Entonces me explicó. Según una antigua leyenda navajo, los skinwalkers son cambiapieles, seres capaces de transformarse y de imitar voces humanas para atraer a sus víctimas hacia el desierto. Pero no son solo leyendas. Hasta el día de hoy, todavía puedo escuchar en mi mente esa voz llamándome desde la oscuridad, con el tono exacto de mi amiga. Y cada vez que lo recuerdo, pienso lo mismo. Qué bueno que no fuimos hacia ella. Porque no sé qué habría pasado si lo hubiéramos hecho. Crecí al final de un camino de tierra en una zona rural de Alabama. Mi familia tiene un buen pedazo de terreno allá. A veces todavía extraño lo tranquilo que era todo, aunque ahora, siendo gamer, necesito vivir donde haya buen internet. De todos modos, la primera vez que mi amigo y yo decidimos acampar solos teníamos 12 años. Elegimos un sitio en un campo abierto, justo al borde del bosque. No estábamos tan lejos de la casa, tal vez a unos 500 metros, lo suficiente para sentirnos valientes, pero lo bastante cerca para correr si las cosas se ponían feas. Todo iba bien. Teníamos una pequeña fogata encendida y una montaña de comida chatarra. Serían las 10 de la noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estábamos sentados mirando las llamas. Era invierno, así que no había insectos, y el aire estaba tan quieto que solo se oía el crujir del fuego y alguna ráfaga de viento. Entonces escuchamos un grito. No era una persona ni un animal. Era un sonido gutural, desgarrador, algo que no puedo explicar. Era fuerte, pero no parecía venir de tan cerca, y aún así me erizó cada pelo del cuerpo. Miré a mi amigo, y él me miró igual, con esa expresión que decía sin palabras: «Corramos a la casa». Pero éramos niños de 12 años. Creíamos ser duros, valientes. Así que en lugar de correr, nos metimos rápido en la tienda de campaña y la cerramos. No teníamos idea de qué había hecho ese ruido, pero tampoco queríamos averiguarlo. Mi amigo, no sé cómo, se quedó dormido 1 hora después. Yo no pude. Me quedé ahí, mirando el resplandor anaranjado del fuego filtrarse a través de la tela del toldo, viendo cómo las sombras danzaban, hasta que algo cambió. De repente, la luz del fuego se atenuó, como si algo hubiera pasado justo frente a él. Solo por un segundo.
Luego volvió a brillar. Me quedé helado. Algo había caminado entre el fuego y la tienda. No se oyó ni un solo ruido. Ninguna rama crujió, ni un paso. Nada. Me metí debajo del saco de dormir, empapado en sudor, con el corazón golpeándome en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en algún momento tuve que destaparme para poder respirar. Cuando me asomé, la fogata ya se había reducido a brasas, y todo estaba en un silencio absoluto. No vi nada, no escuché nada, pero podía sentirlo, como si algo todavía estuviera allí, mirándonos. Me quedé quieto, inmóvil, con los ojos fijos en la pared de la tienda, hasta que el sueño me venció. Despertamos con la luz del día. Mi amigo ya estaba afuera. Hablamos del grito. Le conté lo que había pasado con el fuego y la sombra que vi después de que se durmiera. Revisamos todo el campamento, pero no había huellas, ni comida movida, ni señal de que algo hubiera estado ahí aparte de nosotros. Durante mucho tiempo pensamos que tal vez había sido un puma, o simplemente nuestra imaginación jugando con el miedo. Pero unos años después, empezaron a pasar cosas raras. La gente del área, cazadores, granjeros, senderistas, empezó a reportar cosas parecidas, figuras extrañas vistas entre los árboles, gritos iguales al que nosotros escuchamos, y siempre la misma sensación de ser observados. Un anciano que vivía a unos kilómetros le contó a mi papá que una noche vio algo, una criatura sobre dos patas que no era un hombre, pero tampoco un animal. Estaba ahí, quieta, al borde del bosque, vigilando su propiedad. Algunos por aquí les llaman skinwalkers. Dicen que pueden imitar voces, tomar formas que no les pertenecen, y caminar como un hombre cuando no deberían poder hacerlo. No sé qué fue lo que escuchamos aquella noche, pero lo que sí sé es que no era un puma. Vivo en las colinas boscosas del norte de Virginia Occidental, cerca del extremo superior del estado, no muy lejos de Pittsburgh. Una vez que sales del pueblo y pasas la última gasolinera, lo único que hay son caminos rurales y bosque denso. Uno de los lugares más conocidos por aquí es una reserva natural llamada Tomlinson's Run. Es tranquila, pintoresca, pero inquietante cuando pasas demasiado tiempo allí, especialmente si llueve. Era mediados de junio. Ese día habían pasado tormentas fuertes y el bosque seguía empapado, con vapor subiendo bajo el calor del verano. 3 amigos y yo habíamos planeado un viaje de campamento, pero en lugar de montar tiendas, alquilamos una de las cabañas viejas más adentro del parque. Cuestan unos $50 la noche. No tienen electricidad ni agua corriente, solo un refugio seguro, y nada más. Detrás de la cabaña hay un fogón junto a la línea de árboles. Esa noche estábamos sentados alrededor del fuego, bebiendo cerveza, hablando, riendo, tratando de disfrutar del viaje. La espesa copa de los árboles nos protegía un poco de la lluvia, pero después de un rato empezó a filtrarse entre las hojas, así que pensamos que era hora de dormir. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Alex, se levantó para ir a orinar detrás de la cabaña. Estábamos medio borrachos y bromeando, cuando Alex se dio la vuelta de golpe y nos gritó que entráramos. No estaba riendo ni sonriendo. Estaba serio. No dudamos. Agarramos la leña y las sillas y corrimos adentro. Alex cerró la puerta de un golpe y la aseguró. Dijo que había visto algo. Creía que era un lobo mirándonos desde la línea de árboles. Eso debió haber sido el final, pero no lo fue. Déjame describir la cabaña para que entiendas lo atrapados que estábamos. Era de forma extraña, casi redonda, hecha con troncos toscamente tallados. A lo largo de las paredes había literas, y arriba, una plataforma elevada para dormir, a la que se accedía por una escalera. Ahí fue donde decidí acostarme, en parte por el espacio y en parte porque me gustaba la vista desde la pequeña ventana que había allí arriba. Intentamos tomárnoslo con humor, diciendo que tal vez era un coyote o un venado,
pero ninguno se sentía tranquilo. Había una sensación, un mal presentimiento, como si algo no estuviera bien. Cerca de las 2 de la madrugada, me desperté de golpe, no por un ruido, sino por un grito. James, otro de nuestros amigos, irrumpió en la cabaña, cerró la puerta con fuerza y estaba pálido, jadeando. También había salido a orinar. Dijo que escuchó algo parecido a un aullido, pero no agudo como el de un lobo o un coyote. Sonaba como si algo grande intentara imitar un aullido. Cuando volteó hacia los árboles, vio algo mirándolo. Algo que estaba de pie sobre 2 piernas. Dijo que tenía manos con garras, que era alto y que no sabía qué era. Pero no era una persona. Apenas alcanzó a regresar antes de perder el control. El miedo en su voz nos dejó mudos. Eventualmente, nos obligamos a acostarnos otra vez. Subí a la plataforma, pero no pude dormir. Tenía esa presión en el pecho, esa sensación de que algo te observa. Me giré hacia la ventana, y entonces lo vi. Estaba agachado afuera, justo más allá de la línea de árboles. Tenía la espalda hacia mí, pero la cabeza girada, mirándome. Su cuerpo era delgado y torcido, como si sus articulaciones no encajaran en un cuerpo humano. La piel le colgaba sobre los huesos, tensa, empapada por la lluvia. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, se incorporó, más alto que el techo de la cabaña, y corrió. No como un humano, sino bajo, deslizándose como un gran felino. Su movimiento era fluido, antinaturalmente rápido. Más rápido que cualquier cosa que haya visto. Apenas desapareció entre los árboles. Bajé de la plataforma, temblando, y me quedé en el suelo, sin poder dormir el resto de la noche. Por la mañana conté lo que había visto, y Alex se quedó helado. Sí, dijo, eso fue lo que vi yo también. No quise decir nada para no asustarlos. Nos fuimos en menos de 1 hora. Ninguno ha vuelto desde entonces. Durante mucho tiempo no supe qué fue lo que vi, pero la curiosidad me ganó. Empecé a leer y llegué a una conclusión. Un skinwalker. Criaturas que usan la piel de los animales. Seres retorcidos que imitan voces y sonidos para atraerte hacia ellos. No sé si eso fue lo que vi. Ni siquiera quiero creerlo. Pero lo que sí sé es que algo antinatural se acercó a nuestro fuego esa noche y nos observó. Nunca he contado esta historia antes, pero cuando tenía 18 años tenía un grupo de 3 amigos muy cercanos, Robert y Thomas. Pasábamos casi todos los días juntos. Nos turnábamos para dormir en casa de alguno. 2 de nosotros vivíamos en la ciudad, pero uno vivía en una gran propiedad en medio del norte de Texas. Esa propiedad estaba rodeada de campos y zonas boscosas. Casi siempre terminábamos quedándonos en casa de Rob, porque nos encantaba hacer fogatas y explorar de noche. A veces incluso salíamos a cazar coyotes con el padrastro de Rob. Nunca nos había pasado nada extraño, así que seguíamos explorando los terrenos sin preocuparnos demasiado. Una noche, decidimos salir a cazar otra vez, como ya habíamos hecho muchas veces. Éramos Rob, Tom, el padrastro de Rob, su hermanastra de 11 años, su madre y yo. Todo parecía normal. Estábamos en una zona de bosque pequeño y yo me había quedado un poco atrás del grupo. En ese momento caminaba con la hermanastra de Rob, unos 5 o 6 metros detrás de los demás. De pronto, sentí una sensación horrible, como si estuviera en peligro inmediato. Algo en mí me decía que tenía que mirar atrás. Y lo hice. Vi una figura parada a unos 6 metros detrás de nosotros. Parecía casi humana, agachada. Pero luego se incorporó, y medía al menos 2 metros. Empecé a entrar en pánico. Aún así, no quería asustar a la niña, así que mantuve los ojos fijos en eso mientras caminaba hacia atrás, lentamente, para acercarme al grupo. Choqué con Rob.
Era su terreno. Y le dije, ¿qué diablos es eso? Rob se dio la vuelta, lo vio y puso una expresión de pánico. Solo dijo, tenemos que irnos, ahora. En ese momento, la hermanita empezó a gritar, así que intenté calmarla. Me giré otra vez, pero la cosa ya no estaba allí. Nos reunimos rápido y emprendimos el camino de regreso, casi 1 kilómetro hasta la casa. En el camino, le contamos a nuestro otro amigo lo que habíamos visto, y él dijo que tal vez había sido un wendigo. Tuve una sensación espantosa el resto de la noche. No pude dormir. Y ahora, con 21 años, todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. He investigado mucho desde entonces, pero no he encontrado ningún registro de wendigos vistos en el norte de Texas. No tengo idea de lo que vi, pero aún puedo verlo con claridad, como si hubiera sido ayer. Esto ocurrió en diciembre del año pasado. Estaba visitando a mi tío en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá. Es de ese tipo de personas que prefieren la soledad y vive en una cabaña muy adentro del bosque, sin vecinos cerca, solo árboles, y lo que sea que viva entre ellos. Nunca me había molestado ir a verlo. Siempre me gustó la tranquilidad del lugar, pero después de esa noche, no creo que vuelva jamás. Era la noche más fría del año, al menos 30 grados bajo cero. Mi tío había ido al pueblo a comprar provisiones, así que me quedé solo. La cabaña estaba cálida, el fuego crepitando en la chimenea, y yo estaba mirando el teléfono cuando escuché algo afuera. No eran pasos, más bien sonaba como algo arrastrándose. Al principio pensé que sería el viento, pero entonces se oyó un golpe, no en la puerta, sino en la ventana. 3 golpecitos lentos, deliberados. Me quedé helado. El vecino más cercano estaba a kilómetros, y nadie en su sano juicio estaría afuera con ese frío. Luego, los golpes se repitieron. Tomé la linterna y la apunté hacia la ventana, tratando de ver quién podía ser, y ojalá no lo hubiera hecho. Había algo de pie justo más allá de la línea de los árboles. Era alto, al menos 2,5 metros, delgado hasta lo imposible, con los brazos largos y huesudos. Su piel parecía quemada por el frío, casi negra por las heladas, y sus ojos no reflejaban la luz, brillaban por sí mismos, como las brasas de un fuego que se apaga. Debí apartar la mirada, debí cerrar las cortinas, pero no podía moverme. Me quedé paralizado, mirando aquella cosa que no podía, que no debía existir. Y entonces, su boca se movió. Se torció en algo parecido a una sonrisa. Sus dientes eran demasiado afilados, extendiéndose más allá de donde debía terminar una boca humana. Y luego habló. «Déjame entrar». La voz no coincidía con el cuerpo. Era incorrecta, como una grabación reproducida a una velocidad equivocada, profunda y distorsionada. Corrí. Agarré el rifle de mi tío, cerré con llave la puerta y me atrincheré en el rincón más alejado de la habitación. Los golpes cesaron, pero comencé a oír un raspado en las paredes exteriores, lento, paciente, como si estuviera rodeando la cabaña. No sé cuánto tiempo pasé allí, temblando con el arma en las manos. Me pareció una eternidad, hasta que finalmente escuché pasos afuera y luego la puerta abriéndose. Era mi tío. En cuanto sus faros iluminaron los árboles, el sonido desapareció. Me encontró pálido, empapado en sudor, aferrado al rifle como si mi vida dependiera de ello. Le conté todo. No dijo ni una palabra. Solo asintió, salió a revisar el perímetro y regresó con el rostro serio, perturbado. No había huellas en la nieve. Nada. Era imposible. Yo lo había oído, lo había visto, pero afuera no había señales, ni pisadas, ni marcas en las paredes, solo nieve intacta, y los árboles en silencio. A la mañana siguiente me fui. No he vuelto desde entonces.
Mi tío sigue viviendo allí, pero antes de irme me dijo algo que jamás olvidé. Si alguna vez lo vuelves a escuchar, no mires y nunca lo dejes entrar. Han pasado años y nunca había compartido esta historia con nadie, pero sé lo que vi. Aunque no pueda ponerle un nombre, sé que sigue ahí afuera. Si alguien sabe qué puede ser, agradecería que me lo dijera, porque no estoy loco, no lo imaginé. Y aunque quisiera olvidarlo, lo vi. Esta historia le pasó a mi tío Mark. Solía contarla cuando íbamos de campamento, y por más que la haya escuchado 1000 veces, siempre me ponía los pelos de punta. Nosotros vivimos en Utah, y cuando mi tío tenía 19 años, fue enviado a una misión en una reserva indígena en Arizona. Lo emparejaron con otro misionero llamado Carl. Desde que llegaron, hubo tensión con los habitantes de la reserva. La gente no quería que ellos se quedaran allí. Al final, llegaron a un acuerdo. Podrían quedarse, pero solo en los límites del territorio, en una casa rodante. La reserva no era muy grande, y justo detrás comenzaba una zona boscosa y densa. La primera noche, mientras trataban de dormir, la casa rodante empezó a sacudirse violentamente de un lado a otro. Asustados, sin entender qué estaba pasando, se metieron debajo de la mesa para protegerse. Mi tío podía escuchar con claridad cómo algo empujaba la estructura desde afuera, como si varias personas estuvieran golpeando las paredes. Duró unos 5 minutos, y luego se detuvo. Al día siguiente, salieron a hacer sus rondas y a hablar con la gente del lugar. En una de las casas, Carl mencionó lo ocurrido la noche anterior. Apenas lo dijo, la familia se quedó en silencio absoluto y les dijo que debían irse. Les pareció raro, pero lo ignoraron. Esa noche, volvió a pasar. Otra vez la casa rodante empezó a moverse con fuerza. Otra vez se escondieron bajo la mesa. Y lo mismo sucedió durante 2 noches más. Cada vez que intentaban hablar con alguien del tema, la gente se ponía seria, bajaba la voz y solo les repetía: tienen que irse. Mi tío empezó a pensar que quizá los estaban tratando de asustar para que abandonaran la reserva. Así que un día fueron a una tienda cercana y, mientras hablaban frustrados entre ellos, el dependiente los escuchó. Se acercó y les dijo: ellos no pueden hablar de eso, está prohibido. Confundidos, preguntaron: ¿hablar de qué? El hombre los miró con expresión grave y dijo: de los skinwalkers, son demonios. Antes fueron brujos navajos. Si los nombras, vienen por tu alma. Salieron de la tienda sin creer del todo aquella historia. Pensaron que era otra manera de meterles miedo. Pero esa noche, cuando la casa volvió a temblar, mi tío decidió enfrentarlos. Tomó valor, abrió la puerta de golpe y gritó: ¿quién anda ahí? En ese momento vio 3 animales correr hacia los árboles, 2 lobos y un oso, pero había algo extraño en ellos. Sus cuerpos eran demasiado humanos. Mi tío los observó mientras se alejaban, y justo antes de perderse entre los árboles, los 3 se pusieron de pie, sobre 2 patas, y comenzaron a reírse. Una risa seca, distorsionada, casi humana. El miedo fue tan intenso que al día siguiente llamaron a su presidente de misión y pidieron que los trasladaran. Los movieron de zona ese mismo día, y durante 1 año no volvió a pasar nada. Hasta que un día anunciaron que Carl sería reasignado a otra ciudad, y mi tío tendría un nuevo compañero, Jimmy. Debían conducir 1 hora para recogerlo en el aeropuerto. El camino atravesaba la frontera de la reserva. Llegaron cerca de las 8 de la noche, recogieron a Jimmy y se dispusieron a volver. Antes de salir, el presidente de misión les dijo muy serio: vamos a cruzar una zona peligrosa. No podemos detenernos por nada. Si necesitan ir al baño, háganlo ahora. Jimmy respondió que estaba bien, pero el presidente insistió: no estoy bromeando, Mark.
Si tienes que hacerlo, hazlo ahora. Aún así, Jimmy insistió en que no necesitaba parar, y partieron. Media hora después, mientras atravesaban la zona de la reserva, Jimmy empezó a quejarse. Dijo que tenía que orinar urgentemente. El presidente le dijo que aguantara, pero Jimmy insistió tanto que no tuvieron opción. Finalmente, el presidente detuvo el auto y le dijo: «Hazlo al lado de la puerta, y si te digo que entres, entras rápido». Jimmy lo miró confundido, pero obedeció. Abrió la puerta y comenzó a orinar. Pasaron apenas 5 segundos, y de repente el presidente lo agarró del brazo y lo jaló de vuelta al auto, sin decir una palabra. Pisó el acelerador a fondo. Jimmy y mi tío estaban en pánico, sin entender nada. El presidente no habló. Solo seguía aumentando la velocidad. Entonces mi tío vio algo por la ventana derecha. Una figura enorme, parecida a un hombre lobo, corriendo en 2 patas junto al coche. Miró el velocímetro. Iban a más de 100 kilómetros por hora, y aún así, la criatura seguía a su lado, mirándolos. Corrió junto al auto por varios minutos antes de desviarse hacia los árboles y desaparecer. Cuando finalmente llegaron a destino, Jimmy bajó del coche temblando y dijo: «¿Qué fue eso que acabo de ver?». El presidente, sin mirarlo siquiera, solo respondió: «La próxima vez que te diga que hagas tus necesidades, hazme caso». Cuando era adolescente, estaba en un grupo juvenil y ese año hicimos un viaje de fin de semana a un lugar llamado Lashmere Woods, cerca de un enorme embalse. Era un sitio remoto, rodeado solo de pinos por kilómetros. La segunda noche, nuestros líderes organizaron una caminata nocturna. Nada extremo, solo un paseo entre los árboles con linternas y charlas en grupo. Todo iba normal, hasta que dejó de serlo. Íbamos por un camino de tierra ancho, una especie de cicatriz que cortaba el bosque. Los árboles altos nos rodeaban y la luz de la luna apenas se colaba entre las ramas. Yo caminaba más o menos en el medio del grupo cuando lo vi. De pie, justo en el centro del camino, a unos 10 metros, había algo. Una figura con forma humana, pero no del todo. Tenía el cuerpo de un hombre, alto, sólido, y resplandecía, como si su silueta estuviera hecha de luz. Pero no tenía cabeza, solo un vacío liso donde debería estar el cuello, sin rostro, sin detalle. No se movía, solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Me detuve, esperé a que alguien más dijera algo, pero nadie lo hizo. Algunos chicos siguieron caminando, conversando, y pasaron justo por el lugar donde lo había visto. Cuando llegaron ahí, ya no estaba. Se desvaneció sin hacer ruido. No dije nada esa noche. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pasaron unos 10 años, y aquella cosa me había perseguido en la mente todo ese tiempo, como una pesadilla borrosa que no puedes soltar. Una noche decidí buscar en internet, por curiosidad, si alguien más había visto algo raro en esos bosques. No esperaba encontrar nada, pero encontré un hilo antiguo en un foro paranormal casi abandonado, con apenas 5 publicaciones de hace una década. Una de ellas mencionaba haber visto una figura luminosa y sin cabeza en el mismo sendero. Otra persona comentó que también la había visto, pero cerca de las ruinas de una vieja cabaña de piedra no muy lejos del embalse. Eso me llamó la atención. Investigando un poco más, descubrí que esa zona había sido escenario de una escaramuza durante la Guerra Civil Inglesa. Había una cabaña, ya desaparecida, donde, según contaban, se había refugiado un desertor. Una leyenda dice que un soldado fue ejecutado allí, decapitado por abandonar su puesto. Algunos lugareños afirmaban que la cabaña estaba maldita. Otros decían que el soldado nunca murió del todo, que algo tomó su forma, imitó su cuerpo, pero nunca logró hacerlo bien con la cabeza. Un cambiaformas,
condenado a vagar por el bosque, repitiendo una tragedia antigua. No sé qué fue lo que vi aquella noche. Un fantasma, un truco de la luz, o algo más viejo, usando el cuerpo de un hombre como disfraz para pasar desapercibido. Pero sé que no fui el único que lo vio. Mis amigos y yo solemos salir a caminar para ver el atardecer. Pero ayer ocurrió algo muy fuera de lo normal, y honestamente, me heló la sangre. Eran alrededor de las 8 y mis amigos ya habían salido. Yo salí un poco después, solo. Cuando llegué al sitio donde siempre caminamos, escuché un grito agudo, tan fuerte que me hizo detenerme. Subía y bajaba de tono, como si algo lo estuviera imitando. Pensé que eran mis amigos haciéndome una broma, así que seguí el sonido. Pero entonces me llamaron por teléfono, preguntando dónde estaba y diciéndome que ya habían llegado a mi casa. En ese momento, me paralicé de miedo. Me di cuenta de que los gritos no venían de ellos, sino de algo más, y que estaba muy cerca de mí. Solo. Intenté convencerme de que era un zorro, pero no lo era. Conozco bien los sonidos del bosque, y eso no era un animal. Les conté lo que oía mientras empezaba a correr en dirección al camino de salida. Yo estaba en lo alto de una colina, y mis amigos me esperaban abajo. Desde su punto de vista, vieron la parte superior de mi cabeza moverse a toda velocidad, y también escucharon gritos. Pero lo más aterrador es que sonaba como mi voz, pidiendo ayuda. El problema es que yo nunca grité. Cuando llegaron hasta mí, los gritos se detuvieron, de golpe. Y aunque buscamos por todos lados, no encontramos nada. Ningún ruido, ningún animal, nada. Era como si eso se hubiera escondido al sentir su presencia. No era la primera vez que pasaba algo raro allí. Una vez, vimos lo que creemos que era una especie de críptido, o quizás un skinwalker. Estaba detrás de unos arbustos, y vimos una cabeza y un torso asomándose, moviéndose en línea recta. Parecía un maniquí sin rostro, solo piel, y no caminaba. Flotaba, como si se deslizara sobre el suelo. Si alguien sabe qué demonios podrían haber sido esos gritos, por favor, díganmelo. Ha sido el miedo más grande que he sentido en mi vida. Y no era un zorro. Sé perfectamente cómo suenan. Y eso no era un animal.